y considerar al Señor en todos los caminos, en todos nuestros pensamientos, a la hora de reunirnos. Espero que esa sea la motivación por la cual estamos acá, de verle a Él, de compartir de Él, de escuchar de Él, y no porque sea Cristian el que va a hablar ahora, sino por el hecho de que cada vez que somos expuestos, como recién se hablaba también, se veía en los salmos, vemos a nuestro Señor y escuchamos de Él, nos gozamos en eso. Entonces el gozo, ya cambia la idea de poder decir, bueno, vamos a la reunión para escuchar a tal predicador, o sea, no deja de ser eso. Generalmente el mundo acostumbra a todas esas cosas, pero la iglesia de Cristo disfruta de su Señor en todo tiempo. Al hacer algo, al compartir algo, al hablar de Él, ya sea por los salmos, ya sea por varias enseñanzas, ya sea que un hermano comparte en gratitud, está hablando de Él. Entonces, teniendo eso en mente, el tiempo de comunión entre los santos ya no es un tiempo más, ya no es algo como el mundo tiene su idea en la cabeza o como tantas denominaciones o congregaciones hacen. Entonces, gracias a Dios por Cristo que podemos verlo de esa manera, y espero que el Señor guarde nuestros corazones para permanecer así, hermanos. El hecho de poder disfrutar de Él en todo tiempo, en todo momento, y que Él sea exaltado con todo nuestro ser. Recuerden que estamos viendo el libro de Esther. Ya hace 4 enseñanzas aproximadamente, ya hace 4 enseñanzas que hemos comenzado este libro. Y el pasaje principal lo hemos tomado desde el capítulo 10, versículo 3, dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, vemos desde el libro de Esther a nuestro Señor intercediendo por su pueblo, buscando el bien, y nadie más que Él. Sin lugar a dudas, no menospreciamos a Mardoqueo, no menospreciamos a Esther, al contrario, nos gozamos en el hecho de ver que nuestros hermanos se esforzaron por Dios, pusieron por obra, le creyeron a Él, buscaron hacer su voluntad, aun cuando su propia vida estaba al borde de la muerte, o corría en riesgo de la muerte. Y así es en cada uno de los santos a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la Escritura. Encontramos eso, encontramos personas débiles que el Señor va a perfeccionarse en esa debilidad de cada uno de ellos. Y a su tiempo vamos a mirar con cada uno de estos personajes. Hoy no vamos a avanzar al capítulo 2, no vamos a ir hasta allá, vamos a quedarnos una vez más en el capítulo 1. Vamos a hacer un repaso para dar un fin a este capítulo y ver qué es lo que hemos aprendido del mismo, qué es lo que nos ha dejado el Señor en él, y así después luego, si el Señor lo permite, vamos a avanzar con el capítulo 2. Pero el último versículo que habíamos compartido desde este capítulo fue el versículo 19, cuando el consejo que le dan estos varones, estos sabios al rey, cuando él pregunta qué se había de hacer ante esta negación de Vasti a su petición, el versículo 19 ese es el último, y quizás ahora nos vamos a mantener un poquito más acá. Versículo 19 dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y él haga reina a otra que sea mejor que ella. Vamos a orar al Señor y comencemos con nuestro repaso en el día de hoy. En su gracia nos ayude a considerar su palabra, a considerar su testimonio, a considerar a Cristo en nuestros caminos y vivir así para Él, con el propósito por el cual fuimos creados, honrarle, darle la gloria en todo tiempo. Oremos al Señor. Padre, Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, misericordioso, santo, justo, y en eso, Señor,
en toda tu bondad, en toda tu misericordia, en toda tu majestad, has enviado al Cordero, has enviado a Cristo, a tu Hijo amado, para rescatar a mucho pueblo, para buscar lo que se había perdido. Y vemos, Señor, Él llevando a cabo esa obra a la perfección. Gracias, Señor, por permitir que tu iglesia, en la fe, por la fe, Señor, vea a Cristo, y despojándonos de toda nuestra justicia, Señor, corrimos a Cristo, corrimos a Él y nos aferramos a su justicia, a esa cruz, nos aferramos a su palabra, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu bondad, oh Padre, de hoy llamarnos hijos tuyos, Señor. De que tú no te avergüenzas de ser Dios nuestro, y como también dice la Escritura, que Jesús tampoco se avergüenza de nosotros como hermanos. Gracias, Señor, por ello. Te ruego que guardes nuestros corazones para ver la necesidad constante que tenemos de tu persona, de tu gracia, de tu favor, porque eres digno, porque no podemos dar un paso, Señor, sin que esté de acuerdo contigo, y muchas veces nos encontramos que hacemos cosas así, Señor, y por eso también te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas. Ruego, Señor, que guardes el corazón de nuestros hermanos, que guardes nuestro corazón para vivir para ti, buscando poner por obra tu voluntad, aquello que has enviado, buscando honrarte, glorificarte en todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho y por quién eres, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos. La última vez, desde el versículo 19 del capítulo 1, vimos como a modo de título en ese pasaje el costo de la desobediencia al rey. Eso fue lo que habíamos visto. Y no quisimos entrar en detalles o emitir una sentencia en cuanto a lo que sucedió, que si el rey estaba pasado de copas, y ahí está otra molestia, en que si el rey estaba pasado de copas, o qué intención tenía él al hacer venir a la reina, que si era correcto, que si quería avergonzarla, que si quería exhibirla como un trofeo, y podríamos ahondar, como ya hemos hablado, en tantas cosas en cuanto a eso, en cuanto a esa decisión. Podríamos empezar a escarbar y decir, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿Qué intenciones había en esto? Porque, o podríamos pensar desde el lado de la reina, si ese día se levantó con el pie izquierdo y no quería ir con el rey, si ese día estaba de mal humor, si ese día estaba tan ocupada con su banquete que no quería acceder a la petición, o pensó ella misma en que iba a ser avergonzada por el rey al exponerla de esta forma. Pueden ser muchas las motivaciones o las respuestas que podríamos encontrar. Pero en fin, vemos que la situación fue muy incómoda. Y aún si esto fue de una negación pública, si el rey le dijeron, mire rey, no quiere venir la reina, no quiere venir acá, entonces aún más todavía habrá tenido ese, ¿cómo puedo decirle? Habrá sido algo que conmocionó a todos allí en esa reunión, en ese banquete. Recuerdan que estamos en el séptimo día del banquete, ya que veníamos con 6 meses de fiesta. Y que el rey exhibiendo cada uno de sus reinos, cada una de las cosas, de sus glorias, sus palacios, sus tesoros, todo lo que tenía, era visto, había adornado todas las cosas de tal forma de que todos se pudieran gozar y decir, miren cuánta belleza, el palacio del rey, cuánta cosa, y de repente llama a la reina y la reina no quiere venir. Entonces, sin lugar a dudas, esto habrá sido algo que conmocionó a toda la gente, y quizás hasta un silencio los agarró a todos y quedaron todos ahí paralizados. Si alguien decía algo, hasta que el rey, pregunta, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso es lo que él pregunta con los sabios.
y antes de que la voz corriera, esta noticia corriera a todas las provincias por medio de los que estaban allí presentes, el rey empieza a ver, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque imagínense, los que están ahí alrededor, mirá vos, domina sobre 127 provincias y la reina no quiere someterse al rey. Mucho reino, mucho imperio, mucha pompa, pero por casa, ¿cómo estamos? ¿No? Entonces, fíjense en todas las clases de comentarios que podrían surgir en ese momento, o que podrían llegar a dar curso después de este acontecimiento en cada uno de los hogares. Entonces el rey dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el consejo es, como vimos recién en el versículo 19, que este edicto sea que Vasti no venga más delante de la presencia del rey. O sea, no sé, y que sea destituida como reina, y que sea hecha otra mejor que Vasti. Si otra mujer sea hecha reina mejor que Vasti. Entonces, de esta forma, lo que se hace o lo que tratan de asegurarse es que se mantenga esa hombría en el pueblo, o incluso en todo el imperio, desde el reinado, desde el rey, hasta todos sus súbditos. Y de esa forma vamos a evitar menosprecios y enojos. ¿Sí? Como ya dijimos, es rara la forma en la cual tratan de imponer esa autoridad en el hogar, pero no estamos hablando de personas que conocen al Señor, sino personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios y no tienen a Dios en sus caminos. Por lo tanto, es raro poder pedir, decir, bueno, a ver si esta es la forma de aplicar, o decir, bueno, esta forma de que un hombre sea ejemplo de cómo llevar adelante su hogar. Ellos dicen, bueno, se hace esto y así es. Si no te gusta lo que estoy haciendo, bueno, vamos a destituir y ponemos otra mujer. Eso es prácticamente lo que se está diciendo. El edicto enviado a cada provincia, dice ahí, es un poco lo que leíamos a lo último, es enviado a cada provincia en el versículo 22, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en casa y que se publicase eso en la lengua de su pueblo. En la lengua de su pueblo, ¿no? Entonces, esto del hecho de que fue publicado en cada escritura de cada provincia, tiene que ver con el idioma, y cuando se dice lenguaje, se refiere también a que a veces en algunos lugares había diferentes idiomas. Recuerden que también están los hebreos en medio de ellos, y también tenía que ser traducido este edicto a ese idioma para que así también puedan conducirse todos aquellos que quizás ya venía este imperio sometiendo varios reinos, y entre eso había varios idiomas. Un ejemplo para que, no hace falta ir a ejemplos de idiomas, pero algo que me viene presente es cuando el Rabsacés está hablando con los siervos de Ezequías, y ellos le dicen, mira, no hables en idioma de Judá, o sea, el hebreo, sino habla en arameo que nosotros lo entendemos. Entonces ahí el Rabsacés empieza a hablar y dice, no solamente a ustedes vengo a hablar, sino a todo el pueblo que está en el muro escuchando todo esto. Entonces hay un idioma, había varios idiomas en ese imperio, entonces tenía que ser el edicto traducido en varios de esos lenguajes. Algunos también son, ¿cómo es que se dice? Se me olvidó la palabra, tenía recién presente, dialectos. Ahí está. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Los puntos importantes que hemos visto en el capítulo 1, primero habíamos visto la gloria de Dios en la creación. Él es el que exhibe la gloria a la perfección, no como este pobre hombre que lo hace por un tiempo corto y después ya de eso no hay más. Pero sin embargo el Señor exhibe su gloria a la perfección durante años, siglos y siglos y siglos y miles de años en la creación. Es visto, y de hecho exhibe su gloria, la grandeza de su gracia en Cristo Jesús. En Él se ve la gloria de Dios y disfrutamos de Cristo por la gracia de Dios. Podemos nosotros ver al Padre en el Hijo porque Él resplandeció en nuestros corazones. Entonces, eso es una de las cosas que habíamos visto. Entonces, otra cosa que consideramos en todo el capítulo es que vemos la soberanía y la providencia de Dios. ¿Sí? Aunque Él no es mencionado en todo el libro, aunque Él no es nombrado, sin embargo,
este suceso que está aconteciendo ahora, a partir de este capítulo de lo que estamos viendo, no escapa a su conocimiento, sino que va a dar lugar a aquello que va a sonar parecido a lo que un día encontramos, una vez pasamos en la lectura de Génesis. ¿Y a qué me refiero? Bueno, vamos a ver que el Señor está gobernando y dirigiendo todas las cosas, y va a dar lugar esto a que Esther y Mardoqueo cumplan un papel fundamental en esta historia para preservar al pueblo, ¿sí? Para preservar el linaje por el cual ha de venir el Cristo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan en Génesis, cuando pasa lo mismo desde el punto de vista de José. Cuando muere Jacob y queda José y sus hermanos, la respuesta es que ellos empiezan a tener un poco de temor de qué es lo que José va a hacer, y José le responde, le dice, miren, vosotros pensaste mal contra mí en aquel tiempo cuando me vendieron a los ismaelitas, me entregaron o incluso me quisieron matar, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces fíjense cómo esa historia allí en Egipto, el hecho de preservar a su pueblo, Dios está usando a este varón, está ordenando todas estas cosas a fin de guardar a su pueblo en medio de esa situación. Y acá está pasando lo mismo. Acá el Señor está obrando, gobernando todas las cosas, con poder, con autoridad, dirigiendo aún los corazones de los reyes que Él los tiene en su mano. ¿Sí? Algo más que hemos aprendido es que el pecado, esta ofensa, acá en las escrituras, en Esther lo mencionan como pecado, pero generalmente se dice como una ofensa que hizo Vasti al rey, se iba a expander por las 127 provincias, por todos los pueblos. Y partiendo desde ese punto, hemos visto que el pecado en Adán se esparció, pasó a todos los hombres. No hay hombre que haya escapado de la maldición y de la muerte por haber pecado, por haberse revelado nuestro padre a Abraham en aquel entonces. Entonces cada uno de los que nacen en ese estado, muertos en delitos y pecados, por lo tanto no pueden dar la gloria a Dios. Su corazón ya está inclinado desde el nacimiento, desde la matriz se apartan hablando mentiras, dice el Salmo 58. Entonces esa es la inclinación constante que está en nuestro corazón. Y en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestras habilidades, en lo que podemos llegar a hacer, no está el remedio, no está la salida, no está la ayuda para poder revertir aquella situación. Pero sí en Cristo, sí en nuestro Señor. Y ahora vamos a hablar un poco más. Pero ese pecado no solamente contaminó o corrompió al hombre, sino que también se esparció por toda la creación. Recuerden que eso también es lo que vimos. Y por eso Pablo dice que la creación gime a una, aguardando la redención de los hijos de Dios, aguardando ese día en el cual va a ser deshecho, los cielos y las tierras serán deshechos, los elementos ardiendo serán quemados, y eso va a dar lugar a cielos nuevos y tierras nuevas. Por eso Pedro dice, pero nosotros, hermanos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque esto va a pasar. La creación fue sujetada a esclavitud, a la vanidad, a causa. Fue maldita por el mismo hombre, como hablábamos la otra vez, después de la enseñanza. Por este hombre que fue tomado de la tierra, por él mismo también, por eso mismo es maldita la tierra. Entonces entra en un estado de degradación tremendo. Después vimos que aunque puede parecer insignificante, mis hermanos, el pecado en el huerto, o vamos a partir desde acá mejor ahora, aunque puede parecer insignificante lo que haya hecho Vasti, de hecho no sé si ella se esperaba que fuera destituida, no sé si esperaba que pudiera recibir el consejo del rey y lo lleve a cabo, pero alguien puede decir, no, exageró un montón, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, de esa misma forma, con ese mismo pensamiento, muchos hoy en día y a lo largo de toda la historia ven lo que sucedió en el huerto de esa misma forma, minimizando lo acontecido. Lo ven de la misma forma. No, ¿cómo puede ser? Y algunos dicen, y lo digo entre comillas, ¿cómo puede ser si solamente porque mordió una manzana, lo digo entre comillas porque no dice qué fruto es, pero apuntan a eso, minimizan, mis hermanos, el pecado, minimizan la ofensa contra Dios, minimizan el hecho de haberse rebelado el hombre contra el Dios 3 veces santo.
Entonces dicen, no, Dios es un exagerado, ¿cómo puede ser que va a hacer eso con Adán? O aún mismos cristianos que dicen, no, no fue para tanto. No fue para tanto. Entonces, si no fue para tanto, ¿para qué Cristo? ¿Para qué la necesidad de nuestro Redentor y nuestro Salvador? Entonces no se considera al limpio de ojos, que no puede ver el mal. Siempre el malo termina siendo Dios, el exagerado termina siendo Él. Es muy santo. ¿Cómo no no va a permitir que no, seguramente tuvo que haber algo más para que Dios se haya enojado así, si se enojó de esa manera? Y empiezan los pensamientos, ¿no? Entonces no miramos la bondad, la grandeza, sino terminamos mirando al pobre hombre caído, y lo digo otra vez entre comillas, porque victimizamos al hombre y lo vemos pobrecito, ese hombre, ¿cómo es que va a pasar así? Y hoy en día que miren cómo estamos nosotros. Entonces terminamos poniendo los ojos en el hombre y no en la grandeza de Dios, no en su bondad, en su amor, en su gracia, en su favor. Y terminamos exaltando el menosprecio, el egoísmo, la rebelión, que eso no estaba en la intención del corazón de Adán y Eva, eso no está en el corazón de ellos. Todo eso es lo que se gestó, todo eso es lo que estaba allí en ellos guardado. Y eso es lo que sale a luz cuando ellos van a tomar aquello que el Señor les había dicho, no. No, Dios es el culpable de todo lo que nos pasa. Él tiene la culpa de todas nuestras angustias. También aprendimos que ante ese triste momento, pensando en el cuadro de que Basti dice que no al rey, ante ese triste momento da lugar a la esperanza viva que es en Cristo Jesús, el postrer Adán, obediente, santo, humilde, el amor personificado. El amor él es el amor. Él es el amor. Cristo es el amor. Él es Dios con nosotros. Él es el Emmanuel, el Salvador, el justo, sabio, el que fue afligido, tentado, molido por nuestros pecados, azotado, herido, castigado, abandonado en la cruz, quebrantado bajo la ira de Dios, hecho por nosotros maldición, mis hermanos, entregado por nuestras transgresiones, pero levantado, resucitado para nuestra justificación. Y gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios, mis hermanos, por Él, porque nosotros hoy en día estamos en pie. Gloria a Dios porque por medio de Cristo no hemos sido consumidos. Gloria a Dios que por medio de su Hijo tenemos esta esperanza viva y podemos esperar de verle un día cara a cara a aquel Salvador que vino a entregarse por nosotros. Gloria a Dios por Cristo. A no ser por Él, mis hermanos, hoy en día vaya a saber cuántas cosas habrá pasado en este mundo con cada uno de nosotros y nos esperaría una justa condenación. No un tiempo de purificación después de la muerte, no, una justa condenación. Todas esas cosas que se dicen son engaños y mentiras. Una justa condenación. Nadie puede lavar sus pecados en sí mismo, a no ser que esté lavado en Cristo, a no ser que Él lo haya lavado, que lo haya limpiado con su sangre. Nadie puede hacer eso. Por más pequeño, vamos a decir así, y hemos hablado muchas veces que no hay pecados pequeños ni grandes, pero por ahí a veces alguno dice, bueno, pero la ofensa no fue tan grande. Bueno, aún esa ofensa fue puesta en Cristo Jesús. Y era necesaria que sea puesta en Él porque no hay nadie que pueda justificarse por sí mismo delante de Dios a no ser que esté en Cristo Jesús. Nadie puede presentarse delante de Dios si no pone su confianza en Jesucristo, que es la justicia de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado. Vimos o aprendimos acerca del hombre fracasar en la ley, y esto lo vimos desde el punto de vista de Israel, negándose a exhibir la belleza y la hermosura de su Dios con sus palabras y sus acciones. O sea, las naciones que estaban alrededor de este pueblo debían aprender la adoración al verdadero Dios.
el amor verdadero entre hermanos, el amor verdadero a Dios. Deberían aprender qué es la santidad, qué es lo que agrada a Dios por medio de su palabra, por medio de su ley. Y sin embargo vemos que cada uno de ellos están buscando establecer su propia justicia. A la ley de Dios la desplazan y agregan a eso mandamientos de hombres y se aferran a eso, se adueñan de la tierra y así empiezan, ¿no? Toda clase de pecados que hemos visto a lo largo de la historia. Y fueron deportados, volvieron a ser traídos, por un momento parecía que empezaba a encaminarse, pero después vuelven a desviarse. Entonces tenemos las palabras que dice, bueno, el reino de Dios es quitado, eso dice nuestro Señor Jesucristo a vosotros, y es dado a gente que produzca frutos que son de Él. Y vimos también que no vemos a que Dios ha desechado al pueblo, a Israel, que no es que dice Dios, bueno, ahora yo no salvo más a ninguno de ustedes. No, eso no hemos aprendido, mis hermanos, al contrario. Leemos en las Escrituras, por ejemplo, hemos visto a Pablo cuando dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A eso apuntaba la ley. De Cristo daba testimonio, de la santidad en Él, de que en Él se cumple toda la ley, de que Él es el único que puede haberla vivido a la perfección. Sin embargo, ellos se aferraron, se obstinaron, buscaron establecer su propia justicia y no miraron con fe todas estas cosas. Por eso es que vemos en los evangelios lo que les decía recién, que Jesús dice, bueno, el reino de los cielos el reino es quitado y dado a pueblo a gente que produzca frutos dignos de Él o de Él. Y ahí vemos cómo el Señor empieza a exhibir su sabiduría en la iglesia. Vemos que en este grupo, estas personas, que está compuesta por judíos y gentiles, ¿sí? Que es el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las Escrituras. Vemos que el Señor, en su obra sobrenatural, cambia los corazones, les da vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos, separados de Dios espiritualmente. Él da vida y ahora el pueblo puede responder a Dios. Su ley está escrita en los corazones. Puso su ley en nuestro corazón. Y ahora ya no es una carga obedecer al Señor. Ya no es como, bueno, esto lo hago como a mí se me antoja. No, porque por la gracia de Dios hemos sido librados de la esclavitud del pecado para poder corroborar, mis hermanos, y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y negarnos ante la tentación y al pecado y poder decir, bueno, sí, esto es la voluntad de Dios. Esto no, esto me producía muerte antes. El fruto de estas cosas era muerte. Ahora esto es lo que honra a Dios. Esto es lo que le da gloria a Dios. Entonces allí, por medio de la iglesia, se exhibe la multiforme sabiduría de Dios. En ella, mis hermanos, se exhibe la belleza de Dios, se exhibe su gloria de Dios, y a Él es la gloria de Dios en la iglesia por medio de Cristo Jesús. O sea, si este mundo tiene que aprender, si este mundo tuviera que saber, si este mundo debería de ver qué es el amor, porque recuerden que este mundo no tiene la más mínima idea de lo que es el amor. De hecho, la idea es muy vaga en cuanto a muchas cosas, en cuanto al amor, en cuanto a la ayuda mutua, en cuanto al perdón, en cuanto a cómo es amar a Dios. Bueno, todo eso la iglesia lo tiene que mostrar, lo tiene que ver, pero no es para decir, bueno, vamos a mostrar, no. Viviendo la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es que la iglesia se pueden perdonar unos a otros? ¿Cómo es que la iglesia pueden amarse unos a otros? Ayudarse unos a otros, sin nada a cambio personalmente, buscando uno la gloria para uno mismo, sino la gloria de aquel que nos envió.
aquel que nos llamó y nos salvó. En nosotros, en la iglesia de Cristo, debería verse todo eso, mis hermanos. ¿Qué es lo bueno? Que el mundo tiene distorsionado en su corazón de aquello que para ellos es bueno. Entonces en la iglesia se tendría que ver, no, esto es agradable delante de Dios. Esto es bueno delante de Dios. Y como les decía, esto es el perdón, esto es el amor. Esta es la ayuda. Tantas cosas que podemos, y de hecho también el Señor lo menciona en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Entonces no andamos diciendo a los demás, miren, vengan a ver acá cómo nos amamos en Ciudadela o en cada lugar. No, ellos deben ver en nosotros ese amor que Cristo ha dado a nuestros corazones y que también andamos en esos mandamientos por amor a su nombre. Entonces el mundo va a decir, no, entonces lo que yo estoy haciendo no es amor. Si el Señor le da convicción de pecado, lo van a poder ver. Y de hecho van a venir a Cristo y van a buscar a Él. Entonces la iglesia es esa luz en este mundo, es esa sal en este mundo, que en medio de tinieblas. Eso es lo que se ve por medio de ella. Y a ese pueblo, a esa gente, se le dio que dé frutos del reino de los cielos. Pero vuelvo a lo mismo. No es por los méritos de esas personas, es por la obra de Cristo en sus vidas. Es por la obra redentora de Cristo, es por la obra victoriosa en la cruz, que su iglesia, que su pueblo puede exhibir su grandeza, su belleza, todo lo que Él dice en este mundo. Lo que hizo Basti, mis hermanos, lo que hizo ella, también eso hemos aprendido, correría tan veloz a cada provincia, cuando cada uno de los presentes allí volvía a los lugares, correría tan veloz que rápidamente se sabría todo este asunto, todo esto que aconteció. Y así también, como dije hace rato, desde el huerto, el pecado no recorrió 127 provincias, recorrió mucho más. Y fíjense en que es hasta el día de hoy, como les decía hace rato, los hombres siguen naciendo en esa condición, muertos en delitos y pecados. No tienen vida en sí mismos en cuanto a la comunión para con Dios. No pueden glorificar a Dios y tampoco quieren. Entonces fíjense cómo ya vamos siglos y siglos que han pasado y continuamos en esa, o sea, sigue esa misma maldición. Ahora, el pecado corrió con tal rapidez, mis hermanos, y no hay lugar y no hay corazón humano que no aloje esta maldición, esclavos y muertos en nosotros mismos, pero la gracia de Dios fue mayor. La gracia de Dios en Cristo Jesús fue mayor que todo ese pecado que sobreabundó, que abundó. ¿Sí? Por eso Pablo dice en Romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Fue mayor. ¿Sí? Así como se esparció el pecado rápidamente, la gracia de Dios fue mayor que todo eso. Rescatando, salvando, perdonando, limpiando, vivificando a todos aquellos que estaban en esa situación y que se arrepintieron y creyeron en Cristo. Por eso me acordaba, ¿no? Un poco las palabras cuando cantamos el himno, su gracia es mayor. ¿Sí? Recuerden en las estrofas que amor no recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, dice, y su gracia es mayor. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor nos ha pagado, no siendo dignos de su perdón, no siendo dignos de Él, nos ha pagado con la reconciliación por medio de Jesucristo.
echó nuestros pecados al fondo del mar y allí están y no tiene memoria de ellos y nos ha hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Todo aquel que se arrepiente y cree viene a Cristo y el Señor perdona. Él es misericordioso. No importa la cantidad de pecados que esté en cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo hayamos vivido revolcados en esa condición o sumergidos allí en el fondo. Aún de allí, en lo más profundo de nuestro pecado, Cristo mismo puede rescatar, y de hecho lo ha hecho así con cada uno de los que hoy confiesan y alaban su nombre. Y eso es hermoso de destacar en la grandeza de la bondad y la misericordia de Dios, que se ve por medio de Cristo. Habíamos leído para esto Romanos capítulo 5, 18 y 19, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahí después está el versículo que nosotros estábamos hablando hace rato, en cuanto a que sobreabundó su gracia. El Señor, mis hermanos, hoy nos comisiona, o nos ha enviado, o nos manda a predicar ese evangelio. Porque de esa forma es como incluso se compartía hace rato desde el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz. De esa forma se ha esparcido el evangelio a lo largo de todo el mundo. De esa forma vemos cómo el Señor en su gracia y en su poder, más allá de que estén hoy en día o durante toda la historia diferentes idiomas, diferentes lenguajes, aún en dialectos, eso no fue un impedimento para que el evangelio llegara y transformara la vida. Eso no fue un impedimento para levantar a los muertos, que estaban muertos así, delitos y pecados, para traerlos a vida, para vivificar, para ahora vivir para Dios. El poder de Dios en el Evangelio, mis hermanos. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Le agradó a Dios salvar por medio de la predicación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios está reconciliando, dice Pablo, a nosotros, por medio de nosotros, al mundo en Cristo Jesús. Es como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces comparemos eso o pensemos en eso cuando vemos versículos así como este de que se mandó ese edicto por todos lados. Sí, está bien, hubo una mala noticia, Basti desobedeció y esto fue lo que se manda, pero también así pensemos en cuanto al Evangelio. Hubo una mala noticia, hubo una mala obra, una ofensa contra Dios y se esparció, pero aún también su gracia, su evangelio, sus buenas noticias también salió por toda la tierra. Y eso también hoy en día se nos manda a nosotros decir, seguir anunciando esas buenas noticias para que todos aquellos que están muertos vengan a Cristo, se reconcilien con Dios. Para que todos aquellos que hoy en día creen que están bien, de repente, por la gracia de Dios, vean que su vida está mal y necesitan de Cristo. Necesitan de Dios. Que todo lo que el mundo hace y todo lo que el mundo tiene, todo este sistema se ha ido dando, es un engaño en el cual el hombre cree que está bien. Y sin embargo eso no es lo verdadero. Eso no es lo verdadero. Entonces, así como el rey ha mandado estas cartas, o este edicto por cartas, por correos, también fue enviado este tratado de paz a todas las naciones, a todo el mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Eso nos dice el Señor desde Mateo. Entonces tenemos una tarea para hacer. Tenemos un mandamiento del Señor para llevar adelante, de anunciar su evangelio, anunciar sus virtudes. Por eso pensaba, y hace rato también mencionaba el pasaje de Romanos, en Romanos 10 se habla también, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
de los que anuncian buenas nuevas. Y el Señor guarde nuestros corazones, mis hermanos, para llevar adelante este mandamiento, en su gracia, en su poder, en su fuerza. Y no solamente de labios, sino también con nuestra manera de vivir. Para que se vea en nosotros ese pueblo de Dios, para que anunciemos sus virtudes, para que los hombres cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay algo que quizás no mencioné directamente desde el punto de vista ahora que estamos hablando desde Basti en cuanto a la negación. Sí, algo hice superficialmente en los primeros 4 versículos del capítulo, cuando hablábamos acerca de cuando hablé acerca de la, a ver si me sale la palabra, imprescindibilidad, ¿sí? El hecho de que nadie es imprescindible en todo esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos, qué es lo que aprendemos acá en todo esto? Es eso, que nadie es imprescindible. Y no digo que Basti haya estado en una postura de estar engreída o orgullosa, no lo sé. Por eso dijimos que no vamos a hacer juicio de cada una de las cosas que pasaron. Pero sí aprendemos o sí creemos que nadie es imprescindible en todo esto. Fíjense en que el rey manda llamar, que venga la reina. Mi rey, la reina no quiere venir. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Está enferma? No. ¿Se siente mal? No. No quiere venir. Bueno, ¿qué hacemos? Que el rey ponga otra reina. Bueno, pongamos otra. Y fíjense en que eso, el rey no dejó de ser rey y el reino no dejó de ser reino. Entonces nadie es imprescindible. Ninguna persona es imprescindible para llevar adelante la tarea y pensemos eso aún en nosotros mismos hoy en día. Pensemos eso en nosotros. Ninguno de nosotros es imprescindible en este mundo, mis hermanos. Y a veces ese pensamiento ronda o gira en muchos hoy en día. A veces se ha llegado a pensar de que si no está tal persona las cosas no van a marchar, que si no se hacen las cosas como yo digo, las cosas no son, las cosas no son, que si, bueno, el coro necesita de esta voz, ¿no? Si no está esta voz, no es coro. Son diferentes tipos de cosas así que se pueden llegar a mencionar. Y eso, la verdad, pensándolo así, es un desprecio y está hablando de un orgullo que atesora el corazón, de un engreimiento, de una altivez, de una desconsideración a la obra de Cristo en nosotros. Tiene que ver con eso. Ahora, y ya lo vamos a ver, el hecho de que no somos imprescindibles, eso no va a anular nuestra responsabilidad. Eso no anula el hecho de que tengamos que llevar adelante nuestras tareas. Hay gente que piensa, no, porque yo no soy ahí necesario en ese lugar, porque bueno, no predico, por ejemplo. Hay gente que tiene como el lugar para predicar como algo sublime, como que es todo. Y esa es la única forma de servir a Dios, y si no es así, no sirve para nada. Y eso no es así, mis hermanos. Eso no es así. Eso no es así, es un engaño en la mente, es un error, es un concepto malo que tenemos en cuanto al servir y a honrar a Dios en gratitud por todo lo que Él es y por todo lo que Él hizo por medio de Cristo. El hecho de que nosotros nos neguemos a hacer algo que Dios nos ha mandado, Dios no deja de ser Dios y su reino va a seguir adelante, quiera usted o no quiera hacer lo que Dios le ha dicho. Ahora, eso no quiere decir de que no hay consecuencias o que no hay, o que todo está bien o que Dios pasa por alto todas las cosas. Si es hijo, Dios se va a ocupar de cada uno de nosotros. Pero si usted no es hijo y aún persiste en esa rivalidad y en ese deseo, en ese pensamiento, bueno, mi ánimo es a que se arrepiente y pueda reconciliarse con Dios.
Entonces, tantas cosas podríamos hablar acerca de esto, del hecho de ver que no somos imprescindibles, que podríamos hacer un libro de todo eso. Pero, mis hermanos, Dios siguió siendo Dios y sigue siendo Dios. Pablo, y algo había mencionado con respecto al capítulo 17 de Hechos, cuando dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Entonces hoy Dios llama a que hagamos algo, a que hagamos su voluntad, que llevemos adelante su tarea, lo que Él nos ha encomendado, con amor, porque no debería ser algo gravoso. Y usted le dice: no, yo no quiero. Bueno, no, Dios va a llevar adelante a cabo su tarea. Dios va a seguir adelante con lo que Él se propuso. Pero esa postura, esa negación, deberíamos verla como una ofensa a Dios, como una ofensa al amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Y eso debería ser un motivo suficiente para arrepentirnos, para volvernos a Él por haber desconsiderado ese amor que es mostrado en la cruz de Cristo. Algo similar, un pensamiento así persistía o estaba en el pueblo. Cuando vemos, por ejemplo, el Salmo 50, acompáñenme allá, Salmo 50. Algo parecido a lo que estamos viendo en Hechos 17, eso es lo que quería decir. Versículo 7 al 15, fíjense allí: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros y de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? Entonces tenemos ese pasaje también que nos habla acerca de esto, de que y Dios no necesita de nosotros, aún cuando nosotros nos rebelamos y decimos: bueno, ahora se va a frenar lo que Dios quiere hacer. No, de ninguna manera. Basti se negó y dio lugar a que otro pueda llevar adelante la tarea que tenía que hacer, siguiendo el plan y el propósito de Dios. Entonces tenemos que considerar, mis hermanos, que no somos indispensables o que no somos imprescindibles en todo esto. Pero hay una responsabilidad en el hecho de desobedecer a Dios, en el hecho de no cumplir con el propósito por el cual Él nos ha creado, de honrarlo, de glorificarlo en todo lo que, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos. Hay una responsabilidad. Entonces, aquella persona, mis hermanos, que se cree imprescindible, que termina haciendo las cosas para sí mismo, termina dando lugar a todo tipo de pensamientos, o atesora en su corazón todo tipo de pensamientos como el orgullo, la altivez, como hablábamos recién. Y como diría Pablo desde Romanos capítulo 12, tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener. Está pensando de sí con un pensamiento más elevado que el que debe tener. Y no está considerando la gracia de Dios que le ha sido dada en Cristo Jesús. No piensa en eso. No piensa en eso. Solo está pensando en el hecho de que si lo hago así de esta forma, es así y nadie lo puede hacer mejor de lo que yo puedo hacer. Y si no estoy yo, no avanzan las cosas. ¿No? Eso es orgullo, eso es jactancia. Y cosas como esas son las cuales nosotros debemos hacer morir en nuestro corazón, arrepentirnos de todo eso,
buscar a Cristo prontamente, mis hermanos, y rogar su gracia para llevar adelante su voluntad, lo que Él nos ha encomendado. Por ejemplo, miren, algo que pasaba Lucas capítulo 19, venía a mente ahora el versículo 37, Lucas 19, versículo 37. Recuerden que el Señor está cabalgando sobre ese pollino que Él mandó a buscar a los discípulos, y la gente empieza a poner mantas adelante, hojas de palmeras a su paso, y empiezan a exaltar a Cristo, empiezan a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? El versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y el versículo 40 dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, ¿no quieren alabar a Dios? ¿No quieren exaltar, no quieren reconocer la grandeza de Dios por medio de Jesucristo? No lo hagan. No lo hagan. ¿No quieren reconocer la grandeza de su misericordia, de su amor, de su perdón en la cruz? Pensemos en esto para nosotros. No lo hagas. Pero no va a restar gloria a Cristo. No va a restar gloria a Dios. Otros lo van a hacer. Otros lo van a hacer porque van a considerar guiados por el Espíritu Santo, convencidos de pecado, su grandeza, su perdón, sus maravillas. Van a reconocer todo lo que Dios es por esa obra sobrenatural. Entonces, consideremos, mis hermanos, cómo vivimos nosotros cada día delante de Dios. Cómo andamos, qué pensamos, qué decimos. Si todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, o nos estamos reservando para nosotros mismos. ¿Sí? Nos estamos guardando para nosotros mismos, estamos buscando otra cosa que no es la gloria de Dios, que no es exhibir su grandeza. Quizás nuestra meta, nuestro fin está errado, y estamos yendo para cualquier lado en lugar de ir en la dirección que el Señor nos ha marcado, de seguir a Cristo fielmente siguiendo sus pisadas, y que Dios sea honrado en todo por lo que Él ha hecho en nosotros. Si es que la obra de Cristo ha sido hecha en nosotros. Pablo dice, en cuanto a la predicación del Evangelio y todo lo que se decía de él en Corintios, algunos se habían levantado y decían, no, Pablo está predicando esto porque está interesado solamente en recibir el dinero o en lo que aquello. Pablo dice, mire, no es ese mi galardón. Y si eso es de tropiezo, no me niego a usar ese derecho. Y él en el versículo, esperen que estoy buscando el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco lo he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí? Entonces, fíjense que más allá de todo lo que se estaba diciendo, lo que él hace es negarse a recibir ese derecho que tenía como apóstol, a fin de que el Evangelio siga siendo hecho, a fin de llevar adelante lo que Cristo le había ordenado, lo que Cristo le había comisionado. Y gracias a Dios por Cristo, por el testimonio que podemos encontrar en la vida de este hermano, por lo que él hace, por lo que él llevó adelante, mis hermanos. El ejemplo que tenemos para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros
por diferentes situaciones que pasan en nuestro entorno, en nuestra vida, por mirar a los hombres, optamos por negarnos a honrar a Dios y dar la gloria a Dios en todo aquello en lo que Él nos ha mandado, por el hecho de haber visto solamente el accionar de un hombre. No voy a hacer esto porque aquel me miró mal. No voy a hacer aquel porque aquel me trató de esta forma. No voy a hacer así, no lo voy a perdonar porque... Y así tantas cosas que podemos decir. Tantas cosas que podemos pensar, que por el hecho de mirar a los hombres, hemos dejado de lado a aquel a quien teníamos que darle la gloria con nuestra manera de vivir. Y pensemos un poco en eso. Quizás también pensemos, quizás pasó eso en Basti. Basti miró el accionar del rey y pensó para ella. No, ¿cómo voy a darme a conocer? ¿Cómo voy a presentarme delante de este hombre que ni está en su juicio y no sé qué está pretendiendo conmigo, no sé qué es lo que quiere hacer? Y muchas veces nosotros también pensamos de esa forma. No, ¿cómo voy a hacer esto? Si mirá cómo está aquel, mirá cómo mira aquel, mirá cómo hace esto. Mis hermanos, nosotros, y el Señor guarda nuestros corazones para buscar honrar a Él y vivir para Él, responder a Él, glorificarle a Él. Todo lo que vamos o debemos hacer ha de ser hecho con amor. Eso es lo que también dice Pablo en Corintios. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, todas vuestras obras sean hechas con amor. Y porque Dios es digno, mis hermanos. Dios es digno. De lo contrario, ¿cuál sería la motivación para hacerlo? De lo contrario, ¿qué haríamos? De lo contrario, mis hermanos, ¿esto sería agradable si no fuese con amor y porque Dios es digno? ¿Sería agradable o aceptable todo lo que podamos hacer? ¿Cuál sería entonces la motivación que me lleva a mí a vivir y a hacer todas las cosas cada día? Si no fuera porque Dios es digno, ¿qué otra cosa podemos encontrar allí? Dice el Señor, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los que invocan mi nombre, todos los que se identifican con mi nombre. Yo los llamé y los formé. Y van a publicar mi alabanza. Van a darme gloria a mí, van a publicar mis virtudes, van a exhibir mi grandeza. Y si no es eso, mis hermanos, ¿qué hacemos? Y de hecho, creo que pensando en todo esto, hemos fallado o fallamos cada día. Porque muchas veces la motivación en nuestro corazón no es dar la gloria al Señor, no es honrar al Señor, no es responder con gratitud por lo que Él es y por lo que ha hecho. Tenemos que reconocer que muchas veces no hemos hecho así. Y no solamente reconocer, sino también arrepentirnos por eso. Rogar al Señor en su gracia que nos lleve a ver el pecado tal cual es y con dolor, constrictos y humillados en nuestro corazón, rogar que perdone nuestro accionar para con Él por medio de Cristo. Algunos, o pienso, ¿no? Pensando en la negación de Basti, que fue algo público, algunos niegan dar la gloria al Señor, algunos se niegan a Dios mismo, en privado incluso también, y piensan que nadie los ve, piensan que Dios no ve todas estas cosas, que no tiene cuenta nada de ello. Pero sin embargo, pienso en las Escrituras cuando dicen que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestos las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces hay gente que piensa que, no, yo no voy a hacer esto, ¿para qué voy a hacer así? Y eso quizás lo guardan en su corazón, en su pensamiento. Pero no piense el que tal hace de que Dios no conoce todas estas cosas o no sabe todo esto. Porque también dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. No nos engañemos pensando de nosotros más allá de lo que está escrito. No nos engañemos en nosotros
teniendo un concepto más alto que el que debemos tener. Si algo hemos hecho o si algo podemos hacer, recordemos que es para la gloria de Dios. Es para honrar a nuestro Señor. ¿Y qué mérito hay? Si Él es el que nos ha dado vida para que nosotros respondamos así. ¿Qué esperamos? ¿Aplausos de los hombres? ¿Qué es lo que se espera con detrás de todo lo que hacemos? Si esperamos otra cosa, no tiene sentido. Ahí está vuestra recompensa, diría el Señor. Ya tienen su recompensa. Pero sin embargo, si lo hacemos de gratitud, porque Él es digno, mis hermanos, gloria a Dios. Y aun cuando hagamos lo que el Señor nos ha mandado, como Él también lo dice en Lucas 17, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que hemos hecho o lo que debíamos hacer, hicimos. Porque no hay mérito. La gloria le pertenece a Dios. La honra le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que se dio a sí mismo por nosotros y se entregó para salvar, para rescatar, para redimir y comprar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él es imprescindible para nuestras vidas. Él es necesario para nosotros en todo tiempo. Sin Él, mis hermanos, sin Cristo, como también se menciona en el capítulo 1 de Isaías, a no ser por la misericordia de Dios, a no ser que Él se reservó ese remanente o ese pueblo en Cristo, dice Isaías, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hubiésemos sido consumidos por nuestra maldad. Pero sin embargo, encontramos esa misericordia y esa grandeza en Él. Él es, mis hermanos, el autor de la vida. Él es el autor de eterna salvación, autor y consumador de la fe. En Él vivimos y en Él nos movemos. Él es perfecto en todos sus caminos. Nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Humilde, manso como Él, no hay otro. Obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no hay otro. Una ofrenda agradable y perfecta como Él, no hay otro. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es nuestro amado, Él es el misericordioso, Él es el compasivo. Él, mis hermanos, nunca hizo las cosas a media. Nunca hizo las cosas a media. Siempre lo hizo perfecto y sin embargo yo puedo mirar por mí mismo y decir, la verdad que fallas por todos lados. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Y de Él sí necesitamos cada día para vivir. A Él debemos darle la gloria cada día, todos los días de nuestra vida. A Él sí, mis hermanos. Y hizo todas las cosas a la perfección, como recién presentamos desde Corintios, cuando decían todas las cosas se han hecho con amor. Bueno, Él todos los días lo hizo así, de esa forma, con amor. Pensemos en nosotros. Jamás se negó al Padre, hizo siempre lo que agrada delante del Padre. Ahora, vuelvo a lo mismo, Él es el imprescindible en todo esto. Él es necesario, vital para nuestras vidas, vital para nuestra comunión con Dios. ¿Cómo o quién como Él, mis hermanos? ¿Cómo podríamos acercarnos a ese trono sin Cristo? ¿Cómo es que podríamos orar al Padre sin Él? ¿Cómo es que tendríamos buenas obras sin Cristo? ¿En quién nos apoyaríamos, mis hermanos, si no es en Cristo? ¿Quién sería nuestra confianza? ¿En quién estaría nuestra esperanza, mis hermanos, hoy? ¿Seríamos una iglesia sin Él? ¿Tendríamos morada del Espíritu Santo a no ser por su obra, por lo que Él hizo, por lo que se propusieron en la eternidad pasada? Él es necesario para nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, lo que debe verse en cada uno de nosotros, aquellos que el Señor ha rescatado y perdonado, es esa gratitud al que nos perdonó, al que nos rescató, al que nos salvó, al que nos lavó con su sangre, al que se entregó en la cruz por nosotros, al que fue hecho maldición, al que no conoció pecado y que fue hecho por nosotros maldición. Fue visto de esa forma, fue visto de esa manera. Entonces a Él
A Él, mis hermanos, tenemos que entregarnos y llevar adelante a cabo lo que nos ha mandado. Por gratitud, por amor. Y el Señor guarda nuestros corazones. El Señor conserve nuestros corazones para que podamos considerar esto y vivir para Él cada día de vida que nos da. Y animo a todos aquellos que están parados en su jactancia, en su orgullo, en su altivez, y decir, yo no necesito de Cristo. A que este es el tiempo en el que Dios aún, a pesar de esa respuesta, a pesar de ese pensamiento, que quizás no lo diga de labios, pero lo atesora en su corazón, se arrepienta y se vuelva a Dios, quien es amplio en perdonar. Que se arrepiente y busque a Dios, que este tiempo puede ser hallado. Y si nosotros, mis hermanos, no fuese el sentir, en algún momento nuestro corazón atesoró algún pensamiento altivo y de orgullo, arrepintámonos de eso y volvámonos a Cristo. La obra de Dios continúa. Hagamos nosotros o no hagamos lo que tenemos que hacer. El Señor guarde nuestros corazones y podamos disfrutar cada día de vida que Él nos da. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor Dios, te damos gracias una vez más por tus bondades. Gracias por tu cuidado y tu compasión en Cristo. Gracias, Señor, por Él que podemos hallar socorro, fortaleza, podemos ser perdonados, podemos hoy buscar tu gracia para poder vivir. Gracias, Señor, por Él que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por Jesucristo. Ayúdanos a responder a ti, Señor, con amor. Guíanos para que el amor de Cristo construya nuestros corazones y podamos vivir para aquel que se entregó por nosotros cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.